La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestro invitado y quiero contarles que el doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Esto que llevan a cabo con la Operación Sonrisa es maravilloso realmente. De eso también vamos a hablar, ya hemos hablado y vamos a volver a hablar en otros programas. Doctor Julio Recalde, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí de vuelta. Bueno, y hoy nuestro tema es la lipo, la famosa lipo. Yo decía al inicio, hoy todo el mundo sabe lo que es lipo, pero todavía hay conceptos erróneos porque, por ejemplo, hay gente que tiene, no sé, 20 kilos, 30 kilos de más, tiene obesidad y dicen, no, voy a comer más tranquilo, después me voy a ir al médico, me hago una lipo y ya salgo flaco o flaca. Y eso ya todos sabemos que, o sea, no todos, pero sabemos que no es así, Doc, ¿verdad? Yo creo que a esta altura del partido y con la información que hay, es una mentira piadosa que uno mismo se dice. Sí. La lipoaspiración no es una cirugía para bajar de peso. O sea, para conseguir bajar 5 kilos de peso, uno tiene que aspirar 10 litros de grasa. Y aspirar 10 litros de grasa es poner en riesgo la vida del paciente. Para hacer una explicación rápida y práctica, ¿verdad? La grasa pesa mucho menos que 1 litro de agua. Entonces, yo pensé que era 5 litros, 5 kilos. No. 1 litro de grasa pesa más o menos medio kilo. Sí. Entonces, y un litro de agua pesa 1 kilo. Claro. ¿Verdad? Ahí podemos tener la comparación. Y probablemente un litro de músculo va a pesar 1,2 kilos. Por eso muchas veces la gente empieza el gimnasio y no ve que baja de peso, porque está convirtiendo esa grasa en masa muscular y la masa muscular es más pesada. Entonces hay muchos conceptos que están, vamos a decir, no están bien catalogados, no están bien vistos por el público, ¿verdad? Tienen unas ideas erróneas, de las cuales muchas de las ideas erróneas son para autoconvencerse de que están haciendo bien sabiendo que lo hacen mal. Claro, la mentirita piadosa. La mentirita que piadosa. Uno mismo hace. Bueno, pero ¿y cuánto? Ahora me quedé pensando yo en el tema de los litros y los kilos. ¿Hasta cuánto se puede sacar? ¿Cuántos litros se puede sacar una lipo sin poner en riesgo, obviamente, ¿verdad?, la vida de la persona? Lo recomendado prudentemente es hasta 3 litros de grasa. Ahora, cuando uno va a someter al paciente a una extracción de más litros de grasa, tiene que estar preparado para hacer una suplementación, porque no solamente va a necesitar suero, sino que al hacer una retirada importante de grasa se pierden proteínas de la sangre. Y al perder proteínas de la sangre, la curación es más lenta, hay más hinchazón, hay más edema. El hinchazón o edema son la misma cosa, ¿verdad? Y entonces nosotros solemos, cuando vamos a someter al paciente, podemos inclusive necesitar transfusiones. Entonces, si uno está pensando con un paciente con un determinado problema y con el cual nos pusimos de acuerdo que vamos a sacar 7, 8 litros de grasa, tenemos que tener preparada sangre, normalmente sangre del mismo paciente para reponerle, y lo que se llaman expansores plasmáticos, que son como un suero especial que tiene una gelatina adentro que permite que el cuerpo no pierda tanto líquido al tercer espacio, que el tercer espacio es el lugar donde está la grasa.
¿verdad? Uno saca la grasa y se queda un espacio como un panal de abejas vacío y el cuerpo quiere llenar con suero. Ya. Entonces, si el volumen del paciente, el volumen de sangre circulante está bien y hay lo que se llama la presión osmótica, uno no pierde mucho líquido hacia ese tercer espacio y entonces hay menos hinchazón. Es una serie de cosas. La filosofía es una, ¿verdad? La realidad médica es otra. Nosotros podemos, si sacamos demasiado grasa al paciente, podemos producir un problema. Claro. Doctor, pero usted dijo 3 litros de grasa. ¿Eso qué es? ¿1,5 kilos? 1,5 kilos. Por eso es importante hablar, porque para 1,5 kilos, bajar 1,5 kilos, vas a entrar en anestesia y todo. No, ¿verdad? Vas a hacer un poco de ejercicio y vas a comer, pero lo que pasa es que ese 1,5 kilos que te sacan en los 3 litros de grasa se ve como más. Claro, se ve como, lo que pasa es que cambian las formas. Eso. Lo que cambia es la forma del paciente, no cambia tanto el peso. Nosotros tratamos siempre de hacer, ver al paciente ese tipo de cosas. Ahora, hay gente que promete, ¿verdad? 1 a 1, le dice, vas a perder 1 kilo por cada... Pero no es una realidad fisiológica. A veces conseguimos, por ejemplo, que el paciente después en el postoperatorio, con el uso de las fajas, los drenajes linfáticos y todo ese tipo de cosas, vos le pesás al paciente a los 2 días de su cirugía y tiene el mismo peso que tenía al entrar por la hinchazón. Claro. Y después empieza a bajar y con el uso de la faja eso tiene menos apetito, tiene menos ganas de comer, las ingestas son más pequeñas, puede consumir más líquido que sólido, entonces normalmente va acompañado un descenso de peso, pero por las restricciones que uno mismo se pone. Claro. ¿Verdad? Entonces, vos le sacaste 3 litros, baja 1,5 kilos después de un mes por lo que perdió de grasa, más otros 2 o 3 kilos por lo que se restringió. El tema es que cuando se sacan la faja de esas cosas y quieren volver a comer, vuelven a comer. Claro. Y la grasa se va a otras partes, ¿verdad? Entonces el control dietético tiene que ser permanente. Mucha gente cree que porque ya se operó, ya no se tiene que cuidar. Es lo mismo que pasa lastimosamente con unas cirugías de más alto impacto a nivel fisiológico, como son las del bypass gástrico, por ejemplo, que mucha gente lo primero que aprende es cómo ponerle los cuernos al bypass, ¿verdad? Entonces después vienen y le dicen, perdí los primeros 20, 30 kilos perdí bien, pero después no. Y resulta que, no quiero decir eso porque es otra especialidad, ¿verdad? Pero la gente lo primero que aprende es cómo ponerle los cuernos a su dieta. Sí. Inclusive habiendo hecho una cirugía tan cara como un bypass gástrico, ¿verdad? Sí. Donde uno tiene que poner un dinero, tiene que hacer un sacrificio, ¿verdad? Y casi todo tiene un sacrificio. Claro. No, nada es gratis. No, y nada es así en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Todo depende de la disciplina y del estilo de vida. Ahora, por ejemplo, tengo entendido que la lipo es especial para personas que dicen, bueno, o son delgadas o siempre fueron delgadas y de repente tienen una grasa acumulada en cierta parte del cuerpo que por más que hagan ejercicio y hagan algún tipo de dieta, se baja todo el cuerpo, pero ahí se queda la grasa, ¿verdad? Exacto. O personas que están encaminadas en tener buena salud, porque acá nosotros lo que hablamos en el Doctor en Casa es de eso, es de la salud. Queremos vernos bien en el espejo, pero no a costa de nuestra salud. Claro. El tema es siempre, como es una cirugía para dar formas, evidentemente ahora se anda pidiendo mucho que le marque las abdominales, qué sé yo. Ya es un paso más y tenés que ver para qué, porque yo te puedo marcar las abdominales, pero si son un gordito que no tiene nada marcado en ninguna otra área del cuerpo, evidentemente que va a ser más notorio todavía lo artificial. Entonces,
uno tiene que diseñar el procedimiento de acuerdo al paciente que tiene. O, por ejemplo, a mí me vienen a visitar el doctor, estoy subiendo de peso. Estoy subiendo de peso, subí 5 kilos este año. Con la pandemia mucha gente tuvo ese problema, 5, 7, 10 kilos, 20 kilos. Bienvenido al club, sí. ¿Verdad? Y quiero que me hagas una lipo para bajar eso. Para bajar eso. No. Primero luego no, porque no es el momento. El momento de una lipo es cuando ya controles eso y empieces a bajar y ahí yo te saco lo que te sobra. Claro. Porque si uno está en un proceso de permanente subida de peso y uno hace una lipo, opera una lipo, ¿verdad? Después me viene y me dice, sí, comí mal, doctor, operame otra vez, después de un año, ¿verdad? Y ahí nuevamente le volvés a sacar grasa. Cada vez vas a sacar menos grasa de los lugares de siempre y la grasa se va a ir acumulando en otros lugares, sí. Que es lo que yo le llamo el efecto trompo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos cada vez le vas afinando más acá abajo y la grasa y cada vez más arriba. grande arriba, ¿verdad? Entonces yo suelo ver mucha gente así que se nota que es chiquitita abajo y se nota que es chiquitita artificialmente, ¿verdad? Y arriba es una cosa enorme así y entonces para mí es como un trompo, ¿verdad? Y ese efecto es muy difícil después, una vez que ya ocurrió, eso es muy difícil de revertir. Ya tenés que hacerte la lipo del cuello para abajo entonces. ¿Y dónde así se va a ir la grasa? A los cachetes, en cualquier lado, ¿verdad? O sea, claro. No, y va cambiando porque se te acumula después, de repente te hiciste todo acá en la parte de la cintura, el tronco, ¿verdad? Se te acumula en la cola, sigue aumentando de peso, la cola crece. Sí. Entonces hacer la lipo de la cola, después se va en la entrepierna y así sucesivamente, ¿verdad? Claro. Es tipo increíble. Bueno, y así es el cuerpo. Y es bueno saber, por eso que queríamos que el doctor nos explique esto, para no tener falsas expectativas también y para no creer que entrando al quirófano se hace magia. Algunas veces sí, ¿verdad? El resultado parece mágico, pero no es el tema con la lipo eso. Y hay diferencias. Cambió el tema de la lipo. Antes era un tipo de lipo y después vino la lipo láser, la lipo no sé qué, las cánulas más finas, más gruesas, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Básicamente siempre es sacar grasa, ¿verdad? La forma de sacar es la que varía y da, vamos a decir, mejoró un poco la calidad del resultado, pero más que nada mejora el cansancio del cirujano, mejora la posibilidad de sacar más grasa, mejor, y nos permite de repente reutilizar mejor la grasa en algunos casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hacer una vibrolipo, que es con un aparato que tiene como un temblor, que ayuda a sacar también la grasa, o con el láser derrite la grasa, entonces hace que sea más fácil sacarla y sin lastimar los vasos que están alrededor. Y por lo tanto tenés menos moretones, ¿verdad? Hay ventajas, pero la calidad del resultado casi siempre es la misma. Hay gente muy habilidosa, por ejemplo, que opera solamente con la lipo tradicional y que consigue unos resultados fabulosos. O hay gente que hace la famosa lipo con jeringa, sí, ¿verdad? Que yo suelo usar más para hacer pequeños detalles, pero hay gente que opera solamente con jeringa y tiene resultados fabulosos, pero selecciona a sus pacientes. Claro, claro, por supuesto. Bueno, y de eso vamos a seguir hablando, cuál es la diferencia entre la láser lipólisis y la lipoaspiración convencional y otras cosas más a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, sobre el tema de la lipo. Y además de hoy, el programa es preguntas y respuestas, que es esto, si vale o no vale, funciona o no funciona, y eso vamos a seguir haciéndolo, las preguntas que ustedes también quieren saber. Pero antes de todo esto, hay mucha gente, doctor, que
tiene mucho miedo a hacerse la lipo porque se ven casos de gente que perdió la vida, famoso se murió, no sé qué, ay, y entró a hacerse una lipo. Entonces vos decís, Dios mío, ni paso por enfrente del quirófano. Explícanos, por favor, eso, porque hay también muchísima gente que se hace y sigue feliz de la vida. Claro. Resulta que la lipoaspiración aparentemente es un procedimiento muy sencillo. Primera cosa, ¿verdad? Al parecer un procedimiento muy sencillo, hay mucha gente que se anima a realizar. Yo suelo ver gente que me dice, no, ustedes hacen la cánula nomás, pero vos tenés que saber dónde, cómo, qué cantidad, qué profundidad vas a poner la cánula y todo ese tipo de cosas. La lipoaspiración es estadísticamente, y eso lo sacan varios organismos que se dedican a la cirugía plástica. La lipoaspiración es la cirugía estética que más es realizada por no especialistas. Y las complicaciones son de 9-1 entre no especialistas y especialistas. Es decir, nosotros podemos, cualquiera de nosotros, cualquier cirujano puede tener una complicación. Pero lo que se vio en las estadísticas es que más o menos 9-1 es la diferencia, ¿no? O sea, 9 no cirujanos plásticos que realizan una lipo contra uno que hace, claro, contra un cirujano plástico que hace una lipo pueden tener complicaciones. Las complicaciones pueden ser variables. Para mí una complicación es que, por ejemplo, que la superficie de la piel se quede toda como poseada, ¿verdad? La complicación más terrible sería tener una perforación intestinal, perforación de abdomen, con ruptura de hígado, de vaso, Pero eso es si no es un profesional el que hace, y doctor. eso puede dar una emergencia médica importante. Claro. Puede ocurrirle a cualquiera, porque por ejemplo pueden haber hernias que no están en los lugares habituales. Y hay un porcentaje, nosotros tenemos colegas paraguayos que han presentado trabajos al respecto de las hernias en lugares raros que pueden complicar una lipoaspiración. Entonces, hay factores, el examen del paciente, ver número de embarazos, complicaciones, cirugías previas, todo ese tipo de cosas siempre hay que ir viendo, ver la calidad de la pared abdominal, tipo de actividad física que hace el paciente. Una paciente, por ejemplo, que subió y bajó 30 kilos y viene para una lipo o para una dermo y vos le vas a hacer un poquito de lipo para mejorar alguna cosa. Tenés que mirar la calidad de la pared abdominal, si no tiene las famosas diastasis abdominales, que son las separaciones de los músculos en el abdomen, que todos son factores que te pueden ir complicando. O a veces tiene una pequeña hernia umbilical y vos le querés sacar la grasita alrededor del ombligo y ¡puf!, le pegas a eso y puedes tener una complicación sin darte cuenta. Claro. La complicación empieza a aparecer a las 24, 48 horas. Y ahí uno tiene que ser lo suficientemente sagaz y tiene que estar lo suficientemente prendido al paciente para detectar la complicación. Porque ahí uno tiene que entrar al quirófano, tiene que hacer un tratamiento de una peritonitis. Entonces, no hay nada que sea exento de peligro. Siempre uno tiene que estar previendo, tiene que estar advirtiendo al paciente. Y muchas veces a mí me dicen cómo todo el mundo se muere con esa cirugía. Y no es así. No. Hay complicaciones, algunas complicaciones pueden llevar a la muerte, pero una cirugía bien llevada, con un profesional bien entrenado y por supuesto... en un lugar adecuado. En un lugar adecuado y quirófano. haciéndole siempre caso al paciente, ¿verdad? Claro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que le digo al paciente siempre es, si estás con algún problema, llámame vos. Que no me llame el intérprete. Que no me llame la persona que vive contigo. Llámame vos y decime, ta. Con 3 palabras que vos me digas, yo ya voy a saber qué tan importante es. Porque el paciente es el que mejor puede escribir lo que siente. Ahora, muchas veces están alrededor un grupo de gente que tiene las mejores intenciones, pero
pueden ayudar a enmascarar lo que nosotros estamos haciendo y la complicación que podemos tener. ¿Una lipo se tiene que hacer siempre en un quirófano, doctor? Y es lo más conveniente, ¿verdad? Hay pequeños procedimientos, qué sé yo, de repente se puede hacer una lipo papada, pero... En el consultorio. En el consultorio, pero no es lo más frecuente. Tenés que tener un grado demasiado alto de confianza con tu paciente como para que se pueda realizar, porque un procedimiento que vos le haces despierto, el paciente se mueve. Entonces, a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Pero se puede hacer. Ahora con procedimientos más grandes, hacer una lipo de abdomen, hacer, por ejemplo, lipos seriadas en consultorio, que vení la semana que viene te hago acá, vení la semana que viene te hago acá, vení la semana que viene acá. No justifica, ¿verdad? No. Para mí por lo menos no es lo adecuado, ¿verdad? Por supuesto. Además, la seguridad que uno tiene como paciente de estar en un quirófano, que esté el cardiólogo, el anestesista, toda la gente, por cualquier cosa, ¿verdad? Lo más probable es que la lipo va a salir bien, sin ningún problema, pero si ocurre algo, no estás en un consultorio que tengas que ir corriendo a un sanatorio, sino que ya estás en un quirófano. Los medicamentos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Muchos de ellos pueden ser cardiotóxicos en dosis altas. Es decir, te pueden dar una reacción cardíaca, la lidocaína, que es el anestésico de uso más común en el mundo, en dosis altas puede producir un problema cardíaco, una arritmia. Entonces, uno tiene que estar siempre monitorizado, tiene que estar acompañado de un buen anestesiólogo. Normalmente el cardiólogo no suele entrar en quirófano, a no ser que ya sea un paciente previamente complicado con una patología cardíaca. Pero normalmente el anestesiólogo tiene el monitor, tiene toda la parafernalia para resolver un problema y es el que va a resolver el problema. Claro, perfecto. Bueno, vamos ahora con todos los materiales que han preparado el equipo de producción. Adelante este primer material. ¿Cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional? La lipoaspiración convencional se realiza mediante una bomba de vacío que aspira a una presión aproximada de 1 atmósfera, lo que destruye la grasa y la lleva a un frasco, mientras que la realizada con láser se basa en el uso de esa energía para la destrucción de los adipocitos y la posterior aspiración a menor presión. La energía láser permite ser más selectivo en cuanto a la destrucción de tejidos, ya que respeta vasos sanguíneos y tejido conectivo, mientras que destruye la grasa haciendo más fácil su remoción. Bueno, en general la explicación está muy buena, interesante, ¿verdad? La bomba de vacío que se usa normalmente tiene una regulación, uno puede ir midiendo cuánto va a aspirar y cuando vamos a aspirar para hacer una reutilización de la grasa para una lipoescultura, por ejemplo, normalmente sacamos la grasa a menor presión, de modo que la grasa no se destruya y entonces los adipocitos, que son las células de grasa, se mantienen y ahí nosotros podemos guardarlos y prepararlos para inyectar en el lugar donde necesitamos inyectar. Cuando uno va a realizar una cirugía láser, evidentemente que el láser destruye el adipocito, le derrite y entonces no se puede usar. Esa grasa no se puede utilizar como injerto, ¿verdad? Y una vez que pasamos el láser es mucho más fácil retirar la grasa, entonces hay menor destrucción de tejido, hay menor sangrado y por supuesto el paciente se recupera un poquitito más rápido, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las diferencias entre lipoaspiración y lipoescultura. A ver. ¿Qué diferencia hay entre lipoaspiración y lipoescultura? La diferencia es que la lipoaspiración consiste en retirar la grasa mediante el proceso de aspiración, mientras que la lipoescultura es la reutilización de esa grasa retirada para relleno en otras áreas del cuerpo. Son procesos diferentes, pero en muchas ocasiones se complementan. Exactamente. La
La lipoaspiración es el proceso de aspirado de la grasa. Es retirar la grasa del cuerpo. Esa grasa puede ser desechada o puede ser reutilizada. En el momento que reutilizamos esa grasa para dar forma a otra área del cuerpo, que normalmente la mayoría de la gente asocia lipoescultura a aumentar el glúteo, pero normalmente se pueden utilizar para otras áreas. A veces, por ejemplo, tienen cicatrices muy hundidas o de repente secuelas de alguna mastectomía y le hacemos una lipo y le podemos inyectar la grasa ahí como para que ya tenga un volumen la paciente previo o posterior a una cirugía de reconstrucción. Entonces la grasa es muy noble, también la utilizamos para el área de rostro y sacando de la forma adecuada nosotros podemos tener una fuente interesante de relleno y de dar forma a otras áreas del cuerpo. Perfecto, súper claro el doctor. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Hablando de la lipoaspiración, preguntas y respuestas, y tenemos este siguiente material, por favor. ¿En qué zonas se puede hacer la lipoaspiración y cómo son las cicatrices? La lipoaspiración puede ser realizada en el abdomen, las mamas, la cintura, región lumbar, región dorsal, los brazos, muslos, las piernas, la papada y el rostro. El tamaño de las cicatrices de la lipoaspiración es pequeño y dependiendo del calibre de las cánulas utilizadas, pueden ser de 2 a 10 milímetros. Muy bien. Sí, las áreas son prácticamente todas, ¿verdad? Se puede en el dorso, por ejemplo, en la zona de la espalda. Alrededor de los omóplatos también se puede. Normalmente no es muy recomendado porque puede dejar más flacidez. Y generalmente la gente me dice a mí, quiero que me hagas la lipo ahí, pero realmente lo que tiene es flacidez. Claro. Entonces, en esos casos muchas veces hay que usar algún tipo de cánula especial que no retire mucha grasa, pero que sí produzca que esa piel se vaya pegando. El tamaño de las cicatrices también es muy variable, depende del tipo de cánula que uno use. Cuanto más fina la cánula, más pequeña la cicatriz. Y también de acuerdo al efecto térmico que produce, porque la cánula es metálica normalmente y al hacer el movimiento de aspiración de vaivén, que es como un violín, ¿verdad? Eso produce calor en la piel y puede hacer que haya una cicatriz o de color o que sea un poquito más grande de lo normal, porque por el efecto del calor mismo del movimiento de la cánula puede lastimar un poco la piel. Doctor, ¿es cierto que los cirujanos, ustedes se cansan cuando hacen la lipo? Sí. Que es o sea, uno se imagina que se sienta el cirujano tipo aspiradora nomás, y no es así. No, es un movimiento, como te digo, un movimiento tipo violín, ¿verdad? Más pero fuerte. Pero con fuerza. Depende, ¿verdad? Depende del tipo de grasa, depende del tamaño de la cánula con el que estamos trabajando. ¿Y cuánto tiempo, cuántas horas estás ahí metiendo y sacando la cánula? 2 o 3 horas puedes estar. A veces, por ejemplo, no es mucha la grasa, pero tenés que hacer mucho detalle y ahí tenés que trabajar con cánulas muy finas para sacar de forma uniforme toda la grasa y ahí puedes estar horas. Bueno, o sea que el doctor también tiene que estar con buen estado físico. Así mismo. Muy bien. No se hagan lipo con doctores gorditos, entonces. Bueno. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. ¿Se volverá a acumular grasa en la zona tras la lipoaspiración? Con este procedimiento se eliminan los adipocitos,
que son las células encargadas de acumular la grasa corporal. En la zona de la que sean eliminados es mucho más difícil la acumulación y por lo tanto se mantendrá como una zona con menos grasa. Si se aumenta de peso, la grasa se distribuirá de forma diferente. Bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? En teoría, una de las teorías que existe es que el número de adipocitos es constante, es decir, no es que las células de grasa se reproducen. Pero si tenemos un paciente al que le hacemos una lipoaspiración y se le quedan adipocitos, como siempre que tiene que quedar para tener un resultado natural, Claro. tiene que quedar una pequeña capa de grasa, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que esos adipocitos crezcan nuevamente, que Crezcan de tamaño. crezcan de tamaño sin necesariamente reproducirse. Ya. Pero lo más común es que la grasa vaya a otro lado donde sea más fácil de acumularse, porque ahí está, hay menor cantidad de adipocitos donde ya hiciste, hay más tejido de cicatrización, entonces es como un poquito más difícil que se acumule allí. Perfecto. Seguimos con los materiales, por favor. A ver, el siguiente. ¿La lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse para tratar la obesidad? La lipoaspiración en sí no sirve para la eliminación de la celulitis, aunque puede ayudar a minimizar su aspecto en ciertos casos, ya que elimina la grasa, pero no debe esperarse que la celulitis desaparezca totalmente. No se utiliza como tratamiento del sobrepeso u obesidad. Es una cirugía para pacientes que están cercanos al peso ideal, pero tienen acumulaciones indeseadas de grasa. Es decir, su finalidad es remodelar la figura, armonizando el contorno corporal. Bueno, ahí el famoso tema de la celulitis. No hay un tratamiento único y efectivo contra la celulitis. La lipoaspiración no es uno de los tratamientos. A veces nosotros conseguimos que mejore algo, pero yo creo que es más por la suma de cosas que se le hacen al paciente, ¿verdad? Entre disminuir el volumen de ese muslo normalmente, que es donde más se ve celulitis, disminuir el volumen del muslo, que ahí tenés que hacer una lipoaspiración profunda, porque si tiene celulitis y vos le haces una lipoaspiración superficial, se queda como un empedrado otra vez. Entonces, tiene que hacer una lipoaspiración profunda, tiene que ser un buen tratamiento de drenajes linfáticos y ese tipo de cosas en el postoperatorio, usar fajas, y ahí es donde se consigue el mejor resultado posible. Y a veces, en ciertos casos, el paso sí superficialmente de la fibra del láser. Ahí puede ser que el láser ayude por el efecto de retracción de la piel, puede ser que ayude a mejorar. Pero es la suma de las cosas, no es una sola. Bueno, pero yo creo como mujer que hay que normalizar nomás la celulitis. Ya es parte de la parte hormonal que tenemos, que cuando somos más jóvenes no tenemos, y hay gente muy joven y flaca que lo mismo tiene, pero sí, en algún momento de la vida te va a aparecer la celulitis y tampoco es así. A nosotras las mujeres más que nos molesta tanto, los varones ni miran eso, les cuento, de verdad. Bueno, sigamos. Siguiente material, por favor. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la lipoaspiración? El riesgo de complicaciones es relativamente bajo para la cantidad de cirugías que se realizan al año. La mayoría de las complicaciones se debe a una mala indicación, a un exceso de retirada de grasa de ciertas zonas y a un manejo inadecuado de la grasa que es injertada, por lo que es fundamental acudir a un cirujano especialista con ética y experiencia. Eso es cierto, Sí. ¿verdad? La indicación es clara, precisa. Las complicaciones pueden ser de todos los tipos, ¿verdad? O sea, en la calidad del resultado, para mí siempre es una complicación en la calidad del resultado, especialmente cuando el paciente espera más de lo que uno puede darle. Entonces, es súper importante la entrevista, ¿verdad?
Hay gente que viene y me pide, quiero que me hagas como hace fulano. Y yo le digo, no puedo yo hacerte como hace fulano porque yo soy el que arregla eso. Hacete con fulano. Entonces, muchas veces se aspira en exceso y se queda la piel pegada al músculo, y que parece así, parece de gimnasio, ¿verdad? Parece salida de gimnasio, pero después de 2 o 3 meses no se puede ni mover porque la piel no se desliza más, no tiene ese poder de deslizamiento. Sí. Y después resulta que para arreglar eso es muchísimo más difícil. ¿Cómo se arregla eso? ¿Tienes que ponerle grasa? Y tenés que injertarle grasa. Qué increíble. Y a veces no hay grasa, ya no hay más grasa. Claro, porque tiene que ser la grasa de la persona. Claro, por eso es muy difícil y cuando yo veo ciertos resultados, yo digo, bueno, vos querés eso, yo no hago eso. Claro, claro. Ya me es mucho más sencillo hoy en día decirle que no a tratar de meterme en una complicación, porque si consigo el resultado voy a tener un problema y si no consigo el resultado también voy a tener un problema. Y la grasa de otra persona no se puede usar, ¿verdad? O si no, seríamos todos donantes de grasa. No, porque puedes tener una reacción adversa muy importante. Claro. Inclusive, imagínate que hay cierta gente, por ejemplo, pacientes que han tenido algún tipo de aborto o alguna cosa de esa, que ya tiene una predisposición a tener reacción a la grasa. Entonces puede haber, vos le haces una lipoescultura y te hace una reacción a esa grasa. Se llama síndrome antifosfolipídico, ¿verdad? Y puede tener una reacción a la grasa y puede tener una trombosis generalizada y, por supuesto, muerte, ¿verdad? Claro. Entonces, uno tiene que ir averiguando. La labor de detective seguimos siendo médicos. Entonces, uno tiene que ir buscando siempre lo que te puede producir problemas. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. A ver, por favor. Lo que debes saber de la lipoaspiración antes y luego del embarazo. Si una paciente tiene previsto embarazarse en poco tiempo, no es conveniente realizar una lipoaspiración porque el resultado no será visible. Tampoco se recomienda inmediatamente luego de una cesárea o un parto natural. Si la paciente se realizó una lipoaspiración y quedó embarazada, la biología de la paciente va a determinar si puede mantener o perder el resultado obtenido. Es individual en cada paciente. Bueno, hubo un tiempo en que se pedía mucho eso de la lipoaspiración posterior al parto y a la cesárea y todas esas cosas. O sea, en quirófano ya tenía el bebé y ya se le hacía la lipo. O se pedía. Que sí, yo nunca vi, ¿verdad? Sí. Hago constar que yo nunca vi, pero la leyenda decía eso, ¿verdad? Es una cuestión que con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? El momento fisiológico de la mamá es completamente diferente. ¿Verdad? Entonces en ese momento ella se está preparando para tener leche, se está preparando para esto, para aquello, para lo otro. No es un momento, y está con sobrepeso. Entonces no es un momento para eso. Claro. Entonces yo normalmente no hago y por lo menos últimamente ya no escuché que se haga eso. En un principio sí hubo esa, vamos a decir, esa moda. Estamos evolucionando. Ocurría esa leyenda, ¿verdad? Así vamos mismo. a decir así. Pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que ponernos firmes ante algunos pedidos que hacen los pacientes porque no tienen ni idea de lo que piden. Claro, ahí está. No tienen idea de lo que piden. Por eso que es tan bueno acudir a un profesional con experiencia aunque te vayas a sacar, no sé, un pique del dedo. Porque realmente es importante. Una cosa pequeñita, si no vas a un profesional con experiencia y que te dé esa seguridad, esa tranquilidad, es mejor no hacerse. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos con preguntas de la gente.
Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebólogo. Bueno, vamos a ver las consultas que ustedes quieren hacerle al doctor. Yo creo que le pregunté de todo, pero por las dudas me ayudan, ¿sí? A ver esta primera pregunta. ¿Es mejor realizarse una lipoaspiración en verano o en invierno? Bueno, hoy en día yo ya no doy temporada, ¿verdad? En estos tiempos donde tenemos un invierno con 40, 41 grados, yo creo que el tiempo es aquel que vos dispongas, el tiempo en el que vos puedas dedicarte a vos misma, a reposar, que es un reposo relativo, nunca indicamos reposo de cama, pero ese tiempo en el que vos te puedas relajar y dedicarte a tu recuperación. ¿Cuánto tiempo es la recuperación, doctor? Digamos que el primer mes es el mes más pesado, ¿verdad? En el primer mes pasa el 60-70% de la hinchazón, que puede ser ayudada por el uso de fajas y por el tema de los drenajes linfáticos. Entonces, cuanto más intensivo sea ese primer mes, mejor va a ser el resultado y más rápido. Perfecto. Vamos con esta siguiente consulta. A ver. Tuve 3 bebés por cesárea y en la zona de la cicatriz la piel está floja, pero no estoy gorda. ¿Se recomienda la lipoaspiración en estos casos? Bueno, normalmente cuando estamos hablando de piel floja y 3 embarazos, yo ya así sin ver al paciente, me inclinaría más a una dermolipectomía abdominal, que es sacar la piel de la parte baja del abdomen entre lo que sería la cicatriz de la cesárea y el ombligo. Se saca toda esa piel y de esa forma uno puede darle tensión nuevamente a la piel abdominal. Siempre que hacemos ese tipo de cirugía, nos ayudamos con un poquito de lipoaspiración de la parte que queda de piel, que es la parte supraumbilical. Entonces, se sigue usando la lipoaspiración, pero no es la principal arma en esos casos. Perfecto. Seguimos con las consultas. A ver, ¿qué preguntarán? ¿Cuál es la mejor edad para realizarse una lipoaspiración? Yo diría que la mejor edad es entre los 20 y los 60, ¿verdad? Dependiendo del estado nutricional, del estado atlético, del estado de ánimo también, ¿verdad? Muchas veces vemos que gente que pasa por el estrés de entrar a la facultad empieza a aumentar de peso, después una vez que está establecida en la facultad más o menos ya baja y se mantiene, pero se quedan esos pequeños rollitos y ahí es donde se vuelve interesante sacar esa grasita, ¿verdad? O hay gente que tiene 1 o 2 embarazos y no tiene exceso de piel y puede someterse a una lipoaspiración, ¿verdad? La edad es variable, de 20 a 60 yo diría a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Y después de los 60 qué pasa? Y normalmente ya no hay mucha gente que tenga ese interés a esa altura de la vida. De repente, a partir de los 60 te vienen más por el tema de rostro, párpados, papada, para un lifting, ¿verdad? Pero en el caso de que tengas, no sé, 70 años o 65 años y quieras hacerse una lipo, ¿hay problemas de adhesión, de adherencia de la piel y todo eso puede también? Haber un problema de flacidez. Eso. A medida que uno va envejeciendo, la piel se vuelve cada vez más flácida. Sí. Y evidentemente, por decirlo así, no es lo mismo hacer una lipoaspiración en una de 20 que en una que todavía no ha tenido hijos, que en una de 60 que ya tuvo 3 hijos, ya subió, bajó de peso varias veces y todo ese tipo de cosas. Entonces, puede abrir un abanico de cosas y muchas veces el paciente viene y te dice, yo quiero esto porque no quiero otra cosa. Ajá. Y acepto el resultado. Claro, claro. Entonces, cuando uno puede transigir con el paciente y el paciente acepta los pros y contras de lo que uno le está ofreciendo, entonces está bien. Perfecto. Pero normalmente después de los 60 es muy difícil que venga alguien a pedir una lipoaspiración. Genial, ya está, súper claro. Se nos terminó el programa, espero que haya sido de provecho para vos, doctor. Muchísimas gracias
por tu paciencia para explicarnos todo lo que te preguntamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es siempre un placer. Aquí estoy como en mi casa. Así que... Así mismo, es tu casa, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.